Despierta tu conciencia y sana tu corazón. Bienvenido a Ser para Trascender. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Ser para Trascender, en esta especial temporada, nuestra quinta temporada que hemos nombrado Bajo el mismo techo. Siguiendo con nuestra espectacular programación de temas que hemos elegido para ustedes en esta temporada, tenemos a una gran invitada, Arely, bienvenida. Ahorita la van a conocer y verán por qué la hemos elegido para este tema que todavía no les vamos a decir qué tema. Vamos a presentarla primero. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de antemano, Celi. Mi nombre es Arely Ponce, soy familióloga y psicóloga. Y bueno, ya tengo alrededor de 4 años trabajando en el departamento psicopedagógico de un colegio, el Colegio Martin Luther King. Y bueno, esto. Muy bien, sí. Ahora entienden un poquito. La verdad es que la hemos elegido a ella porque, como he mencionado, es parte de nuestro gran equipo de familiólogos que estudiamos esta licenciatura, pero su experiencia en el colegio es muy enriquecedora. Y el tema que justo hoy queremos platicar, que nos platiques, Arely, sobre este tema es el de cómo elegir la mejor escuela para nuestros hijos. Digo, porque a lo mejor uno como papá puede decir, pues toca que le inscribamos a la escuela y pues a la que esté, la primera que se nos ponga enfrente, pero realmente, ¿qué impacto, no? O sea, ¿cómo hacerlo? Pues mira, Celi, yo pensaba, desde que estaba preparando un poquito como el tema, en las respuestas taquilleras de cuando tú le preguntas a un padre de familia qué es lo que está buscando en su espacio, en la escuela en la que pues su hijo va a estar largos años, ¿no? Entonces sí, veo y escucho no solamente como en sus discursos, sino en las entrevistas de nuevo ingreso, en conversaciones fuera de colegio, que de las respuestas taquilleras que existen es, uno, el nivel académico, que sea un nivel académico acorde a las necesidades de la familia, a los estándares que tienen, a la idea que tienen de su hijo en el futuro, ¿no? El nivel de inglés, que sea una escuela bilingüe, por ejemplo, ahora tiene mucha relevancia el tema de que sean espacios cero bullying o anti esto, que ahora es más acoso escolar, pero de todas maneras es una característica que se está volviendo cada vez más valiosa para los padres de familia. Otra es que sea un espacio donde se dé un acompañamiento real y cercano, o sea que realmente esta parte del desarrollo socioemocional pues esté muy bien llevado por parte de la escuela hacia los niños. Y bueno, pues algunas otras que son como recomendaciones, la cercanía casa-escuela, que es otro factor importante, ¿no? Entonces yo creo que la mayoría se centran en esas. Otra es el modelo educativo. Ahora han surgido algunos modelos educativos que un poquito más adelante les voy a platicar de algunos de ellos, que es algo que la mayoría de papás ahorita toman muy en cuenta a la hora de hacer la elección de una escuela. Ok, sí, justo yo creo que todos hemos tenido convivencia con algún padre de familia, sí, y que dice, no, pues ya le toca, ¿no? O sea, ya le toca que le inscribamos, no sé, a lo mejor desde muy pequeños al kinder, a la guardería, no sé, y empiezan como a preguntarnos, ¿y a ti qué te gusta de la escuela en la que tienes a tus hijos, no? ¿Qué es lo que más te agrada? ¿Por qué los tienes ahí? Pero en tu experiencia, ¿tú cómo has visto que los padres de familia en nuestra actualidad hacen esta elección? O sea, pues sí, ¿cómo lo llevan? Bueno, creo que es una decisión bien compleja porque tienes que depositar tu confianza completa en un espacio que no es casa para tu hijo, pero donde va a pasar pues la mayor parte de sus días, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que hacer como mucho clic con ese espacio al que tú vas y tratar de buscar que realmente represente un lugar seguro para ellos. Y es una búsqueda que va desde la visita de diferentes instalaciones, de estar haciendo muchas preguntas, de asesorarte con expertos, de estar conociendo como las diferentes escuelas y tú también ir sondeando y hacer incluso hasta un checklist de qué expectativas tienes tú del espacio donde quieres meter a tu hijo y qué va cumpliendo, ¿no? Por ejemplo, si ya visitaste un espacio educativo, bueno, este cumple con tal, no va a haber un lugar perfecto, no habrá un espacio que a lo mejor te cubra todas tus expectativas. Sin embargo, creo que sí se puede la mayoría y que al menos tú tienes que tener en cuenta como algunas que sean no negociables, algunas que tú digas, esto de verdad no lo podemos quitar del renglón porque es muy importante para nosotros como familia. Y yo sé, en torno al conocimiento que tengo de mi hijo, que es como el entorno que más le va a ayudar a desarrollar su potencial, porque creo que la clave es eso, buscar un espacio que realmente te permita a ti y le permita a tu hijo
que desarrolle al máximo su potencial y que tú como familia, como te decía, como es un camino largo y no solamente es un camino que compartes o que convives como la renta de una casa, sino es un camino en el que va a haber otras personas que están interactuando contigo y coeducando contigo. Y creo que eso tiene un valor y una relevancia súper importante en este proceso. Híjoles, creo que esto que acabas de mencionar, justo esta palabra, ¿no? Coeducando, puede ser un tema que nos puede llevar horas y horas y que me gustaría que un poco nos expliques, ¿no? O sea, no es el hecho simplemente de, pues esta escuela porque me queda cerca y porque la mayoría de la gente que me rodea dice que es buena, ¿no? Sino qué implica esta coeducación, o sea, cómo se lleva este binomio, ¿no? De padres de familia, escuela y viceversa, ¿no? Sí, bueno, pues es una pregunta bien interesante y como un punto de vista diferente porque a lo mejor, como bien lo mencionas, Eli, cuando tú buscas una escuela, pues lo que quieres es que te quede a 3 minutos de la casa, que no te implique una logística de la cotidianidad, o sea, que no pierdas calidad de vida en los trayectos, o sea, como toda esta parte. Pero en este proceso y en esta parte de la coeducación, pues creo que tiene mucho que ver con esto de que tienes que tú realmente conectar con los valores que tiene la institución con la que vas a hacer como esta mancuerna, ¿no? O sea, ver e identificar con claridad cuál es su modelo educativo y ahí voy a empezar un poquito a platicarles de los diferentes modelos educativos. A lo largo de la historia, desde el principio, desde el comienzo de la educación, empezamos a vivir y a conocer los diferentes modelos educativos, algunos muy tradicionales, otros más conductistas. Ahora o desde hace algunos muchos años, unos 30 años, el modelo educativo que estaba un poquito más desarrollado y más presente en las escuelas de México, pues era el constructivista, ¿no? Con el paso del tiempo ya están saliendo modelos educativos basados en proyectos, modelos educativos de los no recuerdo el nombre, hay uno en específico que tiene unos 5 años cuando mucho, que es un modelo educativo mucho más centrado, nació en Ecuador, y está mucho más centrado en las necesidades de los chicos. O sea, no es un modelo educativo donde hay una currícula que aplica para todos, planeaciones que aplican para todos, sino es un modelo educativo muy personalizador, que se basa en las necesidades, el grado, las potencias, las habilidades, y entonces cada uno de los procesos y de las enseñanzas y de el abordaje que se tiene con el menor, pues tiene mucho que ver con esto, con la perspectiva pedagógica que él vaya necesitando y con su estilo de aprendizaje. Entonces, creo que en esa parte el modelo educativo es algo que tú tienes que considerar porque también es algo que tiene que estar relacionado con tu perspectiva de crianza, ¿no? Y en ese sentido, una de las preguntas que yo normalmente les hago a los papás en la entrevista es esa, o sea, ¿qué perspectivas de crianza tienen ustedes en casa como para entender si va de acuerdo a lo que nosotros trabajamos en el espacio en el colegio o no? ¿Por qué? Porque si no, entonces va a haber choques y choques y choques, y ya lo hemos vivido. O sea, es tema de que ellos tienen que conocer los procesos, los protocolos de actuación, qué es lo que se hace ante determinadas situaciones, qué es lo más importante, los valores más importantes en el colegio. Por ejemplo, el de nosotros tiene una identidad muy característica, basada en la inclusión, basada en el personalismo, basada en esta parte de realmente que entre los niños exista un ambiente seguro, un lugar seguro, que los adultos representen lugares seguros para ellos también. Entonces, yo creo que mucho va de eso, de entender en un primer momento modelo educativo, en un segundo momento qué perspectivas de crianza y qué modelos formativos utilizan en la propia escuela. Sí, o sea, yo me imagino que ya ahora no vas a buscar un espacio donde le den el reglazo a tu hijo para que entienda, ¿no? O sea, es más como... Esperamos que ya no existan espacios así, pero es más como un lugar que tú vayas viendo y que tú sepas que el niño se siente cómodo, que tú como familia te sientas recibido, que tú como familia te sientas acompañado y que realmente se lleve ese proceso, porque no es sencillo. O sea, de primera instancia no es sencillo. A mí me toca que en los primeros contactos de verdad es como una de preguntas de los papás y está bien, es súper válido porque yo entiendo esta parte de que tú dices, híjole, ¿en dónde voy a dejar a mi hijo? ¿En qué manos va a quedar? ¿Cómo es que lo van a tratar? ¿Cómo es que lo van a acompañar? ¿Cómo es que lo van a formar? Y creo que es el momento crucial en que tú como papá, pues
deslindas y también hasta cierto punto, porque no hay que deslindar por completo, pero sí deslindas una parte y confías en el espacio educativo, ¿no? O sea, sí confiar y dejar un poquito hasta donde les toca que la escuela se haga cargo de los procesos que corresponden a lo educativo. Y tú como papá tomar la batuta de lo formativo, porque los valores, como bien lo decimos, se enseñan en casa. Esos vienen desde casa, se forman en casa, se educan en casa, los hábitos y costumbres, y en la escuela solo se refuerzan y se fortalecen. Pero en las perspectivas de actuación, en esta parte de las expectativas que tú como papá tienes en el acompañamiento, pues tiene mucho que ver esta parte, ¿no? Sí, y qué importante esto que acabas de mencionar, ¿no? Porque tú haces la diferencia entre educativo y formativo. Y muchas veces los padres de familia dejamos, lo hablo así como en general, ¿verdad? Porque yo todavía no tengo hijos, pero dejan a sus hijos en la escuela diciendo pues que la escuela se encargue, ¿no? O sea, que la escuela se encargue de enseñarle estos valores y volteamos la batuta, ¿no? De que la escuela se encargue de enseñarle los valores a mi hijo para que cuando venga a casa, pues los viva acá. Y es al revés, ¿no? O sea, Sí. en casa se forman los valores para cuando vaya al colegio, a la escuela, ahí pues aprenda lo que se necesita para la vida, pero ya porque ya lo aprendió en casa y solo lo refuerza, ¿no? Y creo que esto es muy importante y qué bueno que nos lo compartes, ¿no? Porque creo que abre las luces a los padres de familia a reconocer que es importante realmente esta labor de encontrar un espacio para que su hijo sea educado, ¿no? Entonces, me gustaría en esto que nos has compartido, ¿cómo tú le dirías a los papás que busquen o en qué se deberían de enfocar para buscar, no? Porque sí está bien padre decir, no, pues que tenga que conocer a su hijo y así, pero ¿cómo, no? O sea, ya sabemos qué tienen que hacer, pero ¿cómo lo pueden hacer? Sí, bueno, en esta parte, Celi, yo quisiera como destacar dos puntos principales. Uno, una escucha muy activa y otra, una observación muy consciente. Creo que son como las dos claves que tú tienes en cuanto a conocer a tu hijo y conocerte tú como familia para tomar una decisión como esa, ¿no? Y también que ver que es una decisión que no es sin retorno. Es una decisión que si el momento y la etapa y la situación familiar, personal, individual, colectiva lo requiere, pues es una decisión que tiene retorno y que puedes buscar una alternativa que se adecue más a la necesidad que en ese momento como familia y como persona están generando, ¿no? Y luego acá surge como esas voces internas de pronto de, es que quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Quiero que si yo no pude formarme en un colegio privado, que él se forme en un colegio privado con tales características, ¿no? Y ahí creo que es un poquito de construir para poder justo identificar lo que tú me mencionas ahorita, como de cómo basarnos y cómo hacer como esta búsqueda de cuál es el mejor espacio para tu hijo. También tú tratar de deslindarte un poquito de esta idea de que quizá lo que tú crees que él necesita por lo que a ti te faltó, pues no es necesariamente lo mismo, ¿no? Y ver que el momento en el que él está y la posibilidad en la que él se encuentra, pues es muy rico y, o sea, es como validar mucho esta parte porque qué bueno que tengas la posibilidad de darle a lo mejor un espacio donde sus procesos sean más personalizados, donde el nivel educativo tenga pues una categoría mayor, donde a lo mejor puedas subsanar esas necesidades adicionales que puede estar presentando en ese momento. Pero una vez como haciendo esa diferenciación entre quién eres tú y quién es tu hijo para poder tomar una decisión pues lo más objetiva y acorde a sus necesidades, creo que también tienes que tomar en cuenta sus necesidades como familia, ¿no? Los tangibles y los intangibles. Creo que eso, el mayor reto es basarte en las necesidades del niño. Pero antes de llegar, 60, 40, casi lo pondría, el 40% en identificar también cuáles son sus necesidades como familia. Porque estarás de acuerdo que a lo mejor te encuentras un colegio maravilloso con todas las características que tú estabas buscando, un excelente nivel académico, con un proceso de personalización increíble, cero bullying, amplio, instalaciones hermosas, no sé, a lo mejor te encuentras eso, pero a 3 horas de tu casa, ¿no? Entonces, imagínate, tal vez tienes la posibilidad económica de que tu hijo acceda a un espacio, a una institución como esta, pero realmente vas a restarle 6 horas de calidad de vida a tu familia por un espacio así.
tendrías que tú valorar si lo vale o no lo vale, ¿no? Creo que Perfecto. estos indicadores como de la cercanía, de el poder económicamente, o sea, porque uno tiene que ser también muy honesto consigo mismo en eso, de que en el futuro no solamente te expones tú como familia y te llevas al límite en cuestión de que a lo mejor tú esperas que él estudie en un colegio de super categoría, pero pues tu billetera, o sea, te está diciendo Que no se que no puede. alcanzas a llegar, ¿no? Entonces, ¿por qué no apostar por una escuela que sí sea rentable, que sí puedas, que no te esté poniendo a ti en apuros y que le restes calidad, por ejemplo, a los momentos de uno a uno con él, a los espacios de recreación, a los viajes, a otras cosas que también son súper importantes por sentirte que estás como hasta el cuello con el tema de pagar las colegiaturas, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que la economía, la ubicación, el espacio, son factores que tú como familia, en adicional a lo que ya mencionamos previamente de tus valores y tu perspectiva de crianza, tienes que tomar como muy en cuenta a la hora de tomar una decisión. Eso por un lado, o sea, como a nivel familia. Pero a nivel persona, a nivel mi hijo, a nivel esto que les mencionaba de una observación consciente y una escucha activa, tengo que conocer a mi hijo para saber qué espacio es el adecuado para él. ¿Y a qué me refiero con conocer a mi hijo? Les voy a dar por ahí algunas pautas. En primer lugar, pues saber cuál es su canal de aprendizaje. ¿Cuál es su canal de aprendizaje? ¿Qué es lo que él necesita? ¿Qué necesidades tiene en función de eso? ¿Qué forma de aprender tiene? Y en esa misma línea, pues hay como esta parte de identificar si tiene alguna neurodivergencia. O sea, si él tiene un TDA diagnosticado, si tiene un TEA diagnosticado, si tiene algún trastorno específico del aprendizaje, si hay o es un chico con altas capacidades, que ahora, yo creo que en los últimos años, es más como frecuente que te encuentres, o por ejemplo que yo me encuentre en los procesos de evaluación de bienvenida a las familias, como esta parte que ellos ya tengan muy identificado cuando alguno de sus hijos tiene alguna característica como esta, ¿no? Sí. Entonces, creo que es algo súper relevante de valorar, para mí es como de lo más, porque no porque si un chico tiene un diagnóstico lo vas a meter a una escuela específica donde solamente van niños con tal diagnóstico, pero sí que hay estructuras y formas y modelos educativos que aportan o permiten que se desarrollen de forma más, pues no sé, adecuada, libre, idónea que a lo mejor algunos otros. O sea, sí creo que ese es un tema importante a considerar, el tema de las neurodivergencias. Y en función de eso, pues también el despliegue, ¿no? ¿Qué gustos tiene? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué áreas a mejorar tiene? O sea, como tener tú ahora sí que una radiografía muy bien hecha de quién tienes en casa, de quién es tu hijo, para tú poder identificar qué espacio puede fortalecer lo que tú quieres fortalecer ahorita, si es un tema de hábitos, si es un tema de disciplina, si es un tema de estructura, si es un tema, por ejemplo, los chicos que a lo mejor tienen alguna neurodivergencia como TEA o TDA, normalmente requieren espacios más estructurados, requieren como que espacios que no permitan tanto la libre decisión de cómo quieren ellos aprender o dónde quieren ellos aprender, como estas escuelas en las que a lo mejor el abordaje es mucho más de, a ver, acá hay acuarelas, acá hay pintura, acá hay construcción, acá hay matemáticas, y tú elige lo que tú quieres hacer en este momento, ¿no? Habrá perfiles que, por ejemplo, las altas capacidades en ese sentido, en ese tipo de escenarios funcionan súper bien. ¿Por qué? Porque tienen intereses muy específicos y porque pueden generar un desarrollo mucho más grande y mucho más productivo de aquellas habilidades que ellos tienen, ¿no? Pero un chico que a lo mejor tiene estas otras características como TEA o TDA, pues sí requiere como espacios, tiempos marcados, acompañamiento de alguien que le esté diciendo, ya hicimos esto, ahora sigue esto, como actividades mucho más estructuradas. Entonces, creo que esa es una de las características que hay que tomar en cuenta, además de la personalidad, los talentos que de pronto tienen, porque luego es como, no, es que yo quiero que esté en una escuela bilingüe, pero el niño de inglés no puede, o sea, ves que llega a cuarto de primaria y nada más no puede con el inglés, pero por otro lado identificas que es un artista, que el tema de la pintura, el dibujo se le da súper bien y que destaca muchísimo en eso. Entonces es como identificar eso y decir,
bueno, yo como papá, otra vez separar que mi hijo es alguien diferente de mí, yo como papá tengo que tener como la valentía de poder decir, a ver, a mí me encantaría que saliera con el inglés dominado, pero si su fortaleza y lo que a él le encanta, le apasiona y donde está su habilidad es el arte, pues tratar de buscar un espacio que desarrolle eso al máximo. ¿Sí me explico? Como Sí, no claro. casarnos tanto con la idea de lo que se espera de ellos o lo que esperamos de ellos, las expectativas que a lo mejor tenemos de años, sino basarnos, como lo mencionábamos desde el principio, en sus necesidades reales y en aquellas características que ellos mismos nos van diciendo, porque estarás de acuerdo en que cuando tienes niños alrededor, ellos mismos, ellos solitos con sus actitudes, con lo que te dicen, con su forma de desarrollarse, te van marcando la pauta. Es que parece más complejo de lo que en realidad es, pero porque tú a lo mejor dices, ¿cómo me voy a dar cuenta que ya es el tiempo? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que ahora toca tal? Pues no, escucha, escucha, observa, acompaña conscientemente y yo estoy segura de que el mismo niño te irá marcando la pauta de cuándo, cómo, dónde, qué es lo que está necesitando en ese momento. Sí, me encanta escucharte y me pone a pensar en esta parte que como quizás como sociedad todavía tenemos muy marcado en que pues un niño inteligente es el que tiene buenas calificaciones, cuando pues sabemos ahora que pues un niño inteligente no es el niño que tiene buenas calificaciones, ¿no? Sino que aquel que ha tenido la capacidad de reconocer cuál es la inteligencia en la que se puede desarrollar mejor. Entonces, se me hace increíble todo esto que nos compartes y creo que les va a dar una buena luz a quienes nos escuchen. Y pensaba también, Areli, en estas familias que no solo tienen un hijo. Sí. Cuéntanos a ver si tú has tenido como esa experiencia, ¿no? De decir, no, pues a lo mejor sí somos el colegio para este hijo, pero para el segundo, híjoles. Ay, sí, totalmente. Y creo que sí es como una de las decisiones más engorrosas y más difíciles que como papás tú ves que tienen que tomar, ¿no? Claro. O sea, creo que ambas estamos un poco en esta parte del ámbito educativo y nos ha tocado como enfrentarnos a estos momentos y es más común de lo que parece. O sea, de que la mayoría son familias de 2, 3 hijos. Ven que, por ejemplo, hay familias que ya tienen su hijo en la secundaria y que ya vieron que fluyó, que se le dio muy bien, que ha crecido muchísimo, que un antes y un después, ¿no? Pero por otro lado, ven que tienen otro chico que está, por ejemplo, en tercero de primaria, que le está costando la vida, que lo está sufriendo, le está costando trabajo, no disfruta, se frustra, y entonces con el tema de la frustración, porque creo que eso es algo bien delicado, cuando un espacio no está siendo el idóneo, el niño empieza a manifestarlo de esta manera, ¿no? O sea, a lo mejor no es que no tengas que permitir que viva los momentos de frustración, por ejemplo, cuando hay exámenes o cuando hay cosas que no le encantan, pero tener tú ese acompañamiento tan cercano que te permita ver cuando es una frustración y una, híjole, como esa falta de ganas de ir a la escuela de forma reiterada que te está dando a ti un indicador de que hay algo está pasando, de que algo está sucediendo, de que no se siente del todo cómodo, de que hay algo que está viviendo en el interior que a lo mejor los mismos niños lo manifiestan, te digo, o sea, se me hace muy difícil, está muy complejo, yo no creo que pueda, esto está, o sea, y hay que nosotros calibrar como adultos hasta qué punto sí es para una toma de decisiones de buscar otro espacio o hasta qué punto está viendo algún otro factor que está generando que él se sienta así. Si es una desmotivación, si está viendo algún tema familiar que esté afectando un poquito la receptividad del aprendizaje que le esté teniendo, si es su propio proceso, porque todos tenemos procesos de adaptación. Y a lo mejor el proceso de adaptación no solamente son los primeros 3 meses cuando llegan a primero de primaria. Procesos de adaptación se pueden tener después de un periodo vacacional, después de un cambio, después de un duelo, después de un montón de cosas, pueden volver ellos a tener periodos de adaptación que justo les implique volver a generar, volver a conectar, volver a involucrarse con el espacio donde están y volver a hacer como este clic. Pero sí, definitivamente que también ha habido muchos casos en los que sí el niño nos está gritando con sus actitudes, con su desempeño académico, con todo esto, que no es el espacio adecuado para él. Y esto tiene todo que ver con que cada niño es súper diferente, súper diferente. Pueden venir de una misma familia, con una misma crianza, con una misma forma de acompañar,
pero si él tiene una necesidad diferente, lo va a manifestar. Entonces, claro que ha habido casos y claro que ha habido momentos en que familias han tomado la decisión de tener a su hijo en una escuela y tener a su hijo en otra escuela. Y yo sé que es completamente retador, porque imagínate, si los dos entran a las 8, pues entonces a lo mejor tienes que madrugar un poquito más para poder dejar uno a las 7:30 y alcanzar a llegar a dejar al otro a las 8 en el colegio, ¿no? Entonces, yo sé que este tipo de decisiones también impactan y afectan muchísimo la logística, y con la logística la calidad de vida de la familia que mencionábamos hace un momentito, pero también considero que vale la pena, porque entonces la familia empieza a notar los cambios, ¿no? Es como de que incluso nos ha tocado de que de los chicos que se van a otro espacio, de pronto vienen de visita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te has sentido? No, estoy súper contento, la verdad. O sea, este caso que te compartía del tema del niño que no podía con el inglés, pero era un destacado artista, es historia real. Entonces, después tocó que el chico fue al colegio a visitarnos, pues nos contó que estaba súper feliz, nos enseñó sus trabajos, y tú ves así como de, híjole, realmente fue una decisión muy valiente de los papás de buscar un espacio diferente en respuesta a las necesidades que les estaba manifestando su hijo, pero valió la pena. Y lo ves en el gozo que el niño tiene, la alegría con la que te cuenta pues sus avances, y también lo ves como en el orgullo que refleja la mirada de los papás con la decisión que han tomado y con el acompañamiento que han dado a su decisión, ¿no? Entonces, totalmente que puede pasar y es totalmente válido, y de hecho yo los admiro mucho cuando tienen el coraje, los papás, de poder tomar decisiones que afectan su logística, su economía o su situación en pro del bien y de la seguridad, del bienestar, el crecimiento y el desarrollo de sus hijos. La felicidad de sus hijos, que es lo más importante. Sí, justo. Qué importante, ¿no? O sea, creo que, como tú lo has dicho, es de valorarse a los padres de familia que hacen esto, porque si de por sí ya el tema de llevar a los hijos a la escuela temprano ya es como, ¡ah! Desquiciante, levántense, córranle, vístanse, que el niño no quiere, que si quiere. Y el hecho todavía de decir, y vamos a 2 escuelas diferentes, o 3 o 4, no lo sabemos, creo que sí es de admirarse, ¿no? Pero justo esto, ¿no?, que tú mencionas, vale la pena por los niños, y la importancia que tiene el que como padres de familia sepan separar, como tú lo mencionabas, ¿no? A ver, no es algo que esté sirviendo para mí, ¿no? O sea, esto se trata del niño que estamos educando, de la persona que estamos acompañando en su crecimiento, y que a lo mejor, aunque yo quería estudiar en este colegio, pues ya no soy yo quien esté estudiando ese colegio, ¿no? Es mi hijo, y entonces, pues le debe de ser funcional a mi hijo. Entonces, sí, me encanta que nos estés compartiendo esto. Hacemos una pausa para preguntarte, ¿te ha pasado que al escuchar uno de nuestros episodios te quedas con alguna inquietud, duda, ganas de profundizar o invertir más tiempo en ti? A nosotros sí. Por eso queremos ayudarte a lograr este objetivo compartiendo algunas de nuestras consultas como acompañamiento a pareja, crianza, duelo, sanación de heridas y mucho más. Te invito a que visites nuestra página web www.peolfam.com, donde encontrarás talleres, materiales, conferencias y mucho más que te ayudará a vivir de una forma más plena tu vida. Y ahora sí, continuamos con el episodio. Quiero retomar un poquito sobre los modelos educativos que nos mencionabas, porque a lo mejor ya no los has dicho, pero ¿cómo como padres de familia puedo saber cuál es el modelo educativo que le puede servir a mi hijo, ¿no? O sea, como estas características del modelo educativo van con estas características de mi hijo. Bueno, pues ahí creo que es como, hay material para mucho tiempo más, pero voy a como tratar de ser breve y resumir un poquito para que traten de identificar el modelo educativo como tal. El modelo educativo tradicional se centra totalmente en los parámetros tradicionales de lo que les mencionaba hace un momento, de copiar la tarea, puro uso de cuadernos, todas las actividades manuales, o sea, no implementa nada de actividades digitales, no implementa plataformas, nada. Todo se apega al modelo, como su palabra lo menciona, al modelo educativo tradicional, la escuela de nuestros papás, casi, o sea, la forma que ellos tuvieron de aprender, con las estrategias pedagógicas más puestas sobre el adulto, más que orientadas hacia el niño como tal, ¿no? Donde se tenía un modelo de alumno igual, no se tenía una personalización de procesos
algún poquito más de información sobre, por ejemplo, canales de aprendizaje, inteligencias múltiples, no, nada de eso. Todo se centraba en preparar para un estándar de alumno y lo mismo se aplicaba para todos, ¿no? El tema de las calificaciones, la parte numérica, súper relevante, ¿no? Como en esta parte de sí dar un número al alumno en ese momento. Entonces, este sistema o este modelo educativo ya no está, bueno, quiero creer que ya no está aplicándose en ningún espacio porque quedó en el pasado. O sea, hay algunos otros modelos educativos que son un poquito más recientes, que eso sí conviven y se aplican unos en algunos espacios. El conductista está muy orientado también al tradicional y ese en teoría tampoco tendría que estarse aplicando ahorita. ¿Por qué? Por muchas razones. Parámetros nuevos de educación, perspectivas, la misma SEP establece ciertos principios que tú no puedes estar implementando con los alumnos a través de los protocolos y demás. Entonces, las mismas normas y las mismas leyes te van orientando a que esos dos modelos educativos en específico queden obsoletos, ya no se haga uso de ellos. El más reciente, que sí ha sido aceptado, que sí ha sido integrado y que de hecho yo me atrevería a decir que es el que manejan la mayor parte de las escuelas, al menos aquí, es el modelo constructivista. ¿Y de qué va el modelo constructivista? El modelo constructivista es una mezcla de la perspectiva conductista con un modelo sociocultural. Es decir, aquí ya empieza a tener un poquito más en cuenta al alumno como eje central del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ya se comienzan a flexibilizar un poquito más los procesos en función de las necesidades del alumno. Ya hay un poco más de integración, por ejemplo, entre tecnología y recursos materiales, o sea, entre las prácticas tradicionales y por otro lado la innovación, los materiales nuevos que van surgiendo y que tú también vas adecuando como a tus planeaciones, a tus perspectivas de enseñanza. Entonces, el constructivista es el que más se utiliza, o sea, es el que más de hecho, en el espacio donde yo trabajo es el que está. Ese modelo es el que está establecido y el que constantemente permite, por su naturaleza, que esté en constante transformación y evolución. Porque el constructivismo, la esencia es eso. O sea, la esencia es que reciba cosas y se vaya reformulando, reestructurando, adecuando en función de las necesidades de los alumnos que estás teniendo, ¿no? Otros modelos son que va un poquito este modelo con la nueva reforma educativa que surgió, el modelo de proyectos. ¿Y de qué va este modelo? Pues de que deja de ser como tan relevante el tema de la materia con número como tal para basarse en el aprendizaje a través de proyectos. Y eso, como lo menciono, tiene mucho que ver con la reforma, las nuevas materias, como los cambios que hubo a nivel libros, a nivel planeaciones, a nivel como todo esto, que se ha hecho y se ha implementado en la mayoría de escuelas públicas. Algunas privadas lo han como adecuado a sus procesos por obligación, por esta parte de la incorporación que tienen a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, es un proyecto que aunque en mi propia perspectiva es buena idea, hacen falta muchos recursos para que funcione como debe de ser. Entonces, el modelo de proyectos creo que sí es un referente que a lo mejor en el futuro se pueda retomar o reorientar y pueda generar pues una evolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero creo que de momento está en pañales, como dirían, o sea, sí, claro, hay que afinar muchos detalles. Otro es el modelo de perspectiva sociocultural, que mucho tiene que ver con esta parte de la comunicación, las inteligencias múltiples, el tema de lo que mencionábamos hace un ratito como de las diferentes formas de aprender que tienen los chicos y entonces favorecer sus formas de aprender en función de los recursos que ellos van necesitando. Por ejemplo, tener espacios de pintura, como por ejemplo los modelos Montessori, son muy parecidos o van mucho de esta línea con esta perspectiva más sociocultural. ¿Por qué? Porque se basan en las necesidades del alumno y en función de eso se personalizan sus procesos. Entonces, yo creo que esos son los últimos tres son los que han estado un poquito más presentes en los últimos años. Sin embargo, el que considero que rifa, por decirlo de alguna manera, en la mayoría de las escuelas, es el constructivista, porque justo es un modelo que no se queda en el pasado, sino que está en constante transformación. Muy bien, excelente. Creo que esto nos puede dar por ahí una pequeña luz de, a ver, yo tengo un hijo así, entonces, ¿a dónde lo llevo, no? ¿Hacia dónde lo puedo acompañar
para darle la mejor educación que necesita mi hijo, no que necesito el padre de familia, Sí. sino que necesita mi hijo y cada uno de ellos, como lo mencionábamos, ¿no? Pues Arely, no sé, ¿qué nos quieras compartir como para ir cerrando? Algo que tú digas, algún reto con el que tú te has afrontado, así que tú digas, híjoles, esto es lo más complicado al momento de, como a lo mejor tú siendo parte de un colegio, al enfrentarte con un padre de familia que tú dices, creo que nos hace falta mucho trabajar como, tanto como escuela, tanto como padres de familia, que decir, a ver, ¿qué les falta a cada parte, no? Ay, pues mira, pensándolo así, pienso que el tema de la congruencia, o sea, de la oferta, o sea, como en lo que tú ofertas como espacio educativo, que a la hora de llevarlo a la práctica y cuando vienen como las pruebas reales de, por ejemplo, cuando te entregan algún diagnóstico de algún chico o cuando está haciendo un espacio que no se está adaptando a sus características, creo que la prueba más grande es esa, saber cómo decirle a los papás que no es el espacio adecuado para sus hijos. O sea, o que en ese momento, por las circunstancias, los cambios, la evolución, la maduración del niño, él requiere un tipo de espacio diferente, ¿no? Creo que ese siempre va a ser como lo que te ponga, ahora sí que en la camisa de 11 varas de decir, no sé de qué manera voy a decir esto, porque hasta cierto punto creo que a la institución le cuesta mucho trabajo reconocerse incapaz. ¿Sí me explico? Como Claro. que es muy complicado para la institución decir, es que yo no pude con este caso. No lo va a decir nunca. Sí, no, claro. La institución misma, por sus características, siempre va a tratar de dar la responsabilidad de lo que sucede al niño o a los padres de familia. Y entonces los padres, ¿qué van a hacer? Van a voltearla totalmente a la inversa. Entonces, no es mi hijo el que tiene la situación, ni somos nosotros como familia, es la escuela la que no nos funciona. ¿Sí me explico? O sea, Sí. creo que en esta parte tratar de tener una comunicación asertiva y una congruencia real de tú realmente como institución comprometerte con los procesos educativos de los niños más que con la matrícula, es lo que a ti te hace pues quitarte los zapatos y decir, realmente tengo que ponerme a ver qué es lo que el niño está necesitando en este momento y hacer lo que esté en mis manos, o sea, de facilitar procesos, de si se necesita dar algún tipo de seguimiento, aunque el pequeño ya no se encuentre en esa escuela, darme la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque el interés genuino que tiene que estar de fondo debe de ser el bienestar de ese menor que tú tienes en tus manos, ¿no? Yo lo veo así como de que cada vez es un reto más grande poder llegar a esa sinergia con los papás, de esa comunicación real de, ok, entiendo lo que me estás diciendo, veo que sí son observaciones que tienen que ver también con lo que yo estoy viviendo en casa, o sea, como esta honestidad de que las observaciones que tú les brindas de escuela, también ellos sean capaces como de, que yo sé que es un proceso, o sea, no es fácil tampoco Sí, claro. aceptarlo, ¿no? Pero ver que a lo mejor es algo que también te está sucediendo en tu casa y que tu hijo de algunas otras maneras también te está hablando y te está diciendo pues que no está haciendo el espacio adecuado para él. Entonces buscar qué estrategias tenemos o cómo podemos facilitar sin darle toda la carga al niño, porque luego es como de, ay, no, es que no te quieren en esa escuela y vamos a buscar una escuela diferente, o ya te expulsaron de esta escuela, que ya no se puede expulsar, pero que luego el manejo que se hace con papá llega a ser ese cuando son temas, por ejemplo, de disciplina o conductuales, y no necesariamente, tú tienes que buscar la manera de que el que menos impacto sufre en el cambio sea tu hijo. Claro. O sea, no fue la escuela, no es el espacio, más que el no, más que desde la parte de que no se adaptó, de que no se encontró el espacio, de que no fue, de que no hubo la suficiente atención, de que más que eso, tienes que buscar en que en tu discurso sea más como esta parte de vamos a buscar algo que te permita desarrollar más tales habilidades. Vamos a buscar algo que te permita, por ejemplo, si es un espacio pequeño, pues ahora vas a poder jugar fútbol en las canchas, que era lo que tú querías mucho, o poder tener natación. ¿Sí me explico? Como trabajar la idea de manera que la afectación no sea directa para el niño. Sí, levantar como todas estas habilidades del niño y no como disminuir las que no, o sea, o Exacto. levantar las que no tiene, sino exalzar las que sí tiene y entonces buscar el mayor bien para el niño, ¿no? Desde esa perspectiva, porque finalmente, pues si te llevas al niño es porque vas a buscar un espacio en el que pueda desarrollarse bien,
pero entonces le metes como esta culpa al niño de decir, no, es que no pudiste con la escuela, no sabías cómo hacerlo, o sea, le metes como la culpa al niño de decir, tú fuiste el que no le hizo en la escuela, sino al contrario, ¿no? De decir, la escuela no pudo contigo, tú tienes más habilidades, puedes crecer más en otros espacios y pues ahí está, ¿no? Así es, porque realmente sí se sufre un impacto significativo cuando se vuelve una connotación tan negativa y directa hacia el menor. Yo me acuerdo que tuve un caso hace ya años, no voy a exponer ya, pero sí tuve un caso en el que a mí me daba mucha tristeza porque llegó a un punto de quiebre el niño en el que me decía, es que ya no sé qué hacer, hago esto, está mal, hago esto, otro, está mal, hago lo que me dicen, está mal. O sea, como que llega ese punto de quiebre en el que sienten que ellos son el problema. ¿Sí me explico? Claro. Si lo externo no es el problema, si realmente siempre le están marcando que no es el maestro que se equivocó, sino que fue él, que no es el sistema el que se equivocó, sino que fue él, si no son los papás los que quizá no tomaron la mejor decisión en ese momento, sino que es él el que no está respondiendo, él lo va a hacer parte de su discurso y entonces llegará un momento, y no solo de su discurso, lo va a hacer parte de su persona, de su historia y de su vivencia, y de verdad que llegará un momento en que te diga, híjole, y te va a doler, porque a mí como formadora me dolió mucho escuchar que de su discurso saliera que él pensara que él era el problema. Es que no hay un lugar para mí porque entonces yo ya fui a una escuela, no funcioné, ya fui a otra escuela, tampoco funcioné, pues entonces esto no, yo soy el problema. Claro. Y dejarlos en esa situación me parece que es sumamente grave y delicado, porque tú como papá y como formador, creo que esa es la clave de un profesional que está en el ámbito de la educación. De verdad, genuinamente, tu vocación también es al amor en ese sentido. Y tu vocación al amor en el ámbito educativo también te llama a que lo que tú busques en cada niño o niña que llega a tus manos es que sea feliz. Y a lo mejor suena como una idea bien romántica, pero no. Necesaria. No, es una realidad, porque sí, no estamos hablando de felicidad como momentos de alegría 24/7. Estamos hablando de felicidad como estado mental y como la mayor parte de un estado de bienestar, una integralidad en él que le permitan vivirse pues de la forma más sana, real e integral posible, ¿no? Claro. Ah, qué bonito. Lo digo así, a lo mejor romantizándolo, no volviendo, pero qué bonito, ojalá que todos tuviéramos esta visión de que, como lo decías al principio, ¿no? La escuela es el espacio en el que más tiempo pasan nuestros hijos, en el que más tiempo pasan, y entonces debería ser ese lugar seguro en el que pueda ser el mismo y no tener ningún así no, así no, así no. Claro que está en formación y habrá límites, pero los límites son parte del amor, ¿no? O sea, habrá momentos en los que sea necesario un no, pero que el niño no se sienta pues invalidado, que no se sienta importante en ese lugar y brindarle esta felicidad, ¿no? O sea, salir todavía de la escuela y decir, o sea, quiero volver, ¿no? O sea, sí, claro. Y a lo mejor nosotras como trabajando en un colegio, el poder de ver a niños que dicen, es que sí quiero venir mañana, ¿no? O sea, o niños que, no mamá, llega más tarde por mí porque me la paso bien padre en el colegio, sí. Es como, no. Entonces, creo que como padres de familia, pues hay un gran trabajo en esta parte de no solo decir, pues ya toca escogerle una escuela al niño, pues con buen nivel académico, sino que implica muchísimas más cosas, y que yo creo que ese es el trabajo más difícil, ¿no? El conocer al hijo, porque muchas veces a lo mejor no tenemos el tiempo, que porque trabajamos, que porque la rutina y están con los abuelos. Bueno, pues eso va a ser un punto importante al momento de escoger una escuela, el tener la capacidad de decir, conozco a mi hijo y qué es lo que necesita, y no aferrarme a lo que yo quiero que mi hijo tenga, sino a lo que mi hijo realmente necesita, ¿no? Entonces, y me encanta que esta última parte toques la labor del maestro, ¿no? Del formador, porque finalmente pues también implica mucho esta labor pues en el niño, ¿no? Finalmente es con el que va a estar 24/7 casi sí. En la escuela. Entonces, pues también, ¿no? O sea, como padres de familia, pues buscar esta forma de conocer al personal del colegio en el que está tu hijo, porque es en el que vas a dejar el cuidado tal cual, pues de tu hijo. Entonces, que esta filosofía, que toda la ideología del colegio, los valores, todo, pues haga este clic, pues en lo que es tu familia, ¿no? En lo que esperas de tu familia, lo que esperas para tu familia,
porque si no, se vuelve un verdadero desastre. Y pues la parte más importante es que pues necesitamos niños felices para tener adultos felices, ¿no? Entonces, pues es una gran misión la que tenemos como, Sí. como padres de familia, tanto como educadores también, porque pues al final es un trabajo pues en conjunto, ¿sí? ¿Algo más para finalizar, Arely? Pues no, yo creo que en esta parte nada más de que si tú ves que tu hijo es feliz, con toda la confianza y los ojos cerrados lo dejas en ese espacio. O sea, creo que el darte cuenta de que tomaste la elección correcta y de que él todos los días llega a casa y te cuenta emocionado de lo que sucede, de que tiene, o sea, tampoco hay que idealizar de que todo el tiempo va a haber cosas buenas, no hay lugar perfecto, no hay colegio perfecto, en todas hay áreas a mejorar, pero creo que un espacio donde tengas tú la confianza de poder mencionar, por ejemplo, cuando hay algo que tú sientes que no fue bien manejado, o que haya la confianza y la asertividad de que el mismo colegio te haga saber a ti cuando identifican algún área a trabajar con el niño o con ustedes como familia, creo que si eso sucede, pues ya estás del otro lado, ¿no? O sea, para mí eso, y de verdad creo que lo que te va a dar a ti la paz, la alegría y la tranquilidad de dejar en un espacio a tu hijo es saber que está en un lugar seguro, y el indicador fundamental es verlo feliz. Muy bien. Pues muchas gracias, Arely. La verdad es que nos gustaba mucho este tema y por ahí en Vival Kids ya lo habíamos tocado un poquito, ¿no? Ya, oye, ¿qué piensan aquí todos los que nos siguen sobre qué es necesario al momento de elegir una escuela? Y pues no nos íbamos a quedar con la espinita de compartir todo esto, ¿no? Muchas gracias por compartirnos de tu conocimiento, de tu experiencia. Arely, no sé cómo podrían nuestros radioescuchas, ¿no? Los quienes nos escuchan, quienes nos siguen, cómo te podrían encontrar si tienen alguna duda o algo por ahí. Ok, bueno, pues tengo redes sociales, pero no son oficiales todavía. Mi número de teléfono, te lo puedo compartir, es 3326-170313. Ahí para cualquier duda o situación, pues estoy al pendiente. Muy bien. Igual en nuestras redes sociales de Viol y de Viol Kids también pueden comunicarse para cualquier duda, les podemos dar acompañamiento. Y no más sin olvidar también que tenemos nuestras redes sociales de Viol, que en un momento se las voy a decir, que es www.violfam.com. Ahí hay todo lo que pueden encontrar en cursos, acompañamiento, ahí tenemos información, tanto también como en Instagram, viol.fam y violkids en Instagram. Entonces cualquier cosa, ahí estamos al pendiente de todas sus dudas y de todo lo que nos quieran compartir. Pues muchas gracias, Arely, muchas gracias a todos los que nos escuchan.